Operación Lanza del Sur, el nuevo golpe de Estados Unidos que apunta a Maduro y que puede incendiar 3 fronteras a la vez. De acusado a acusador, el chavismo lanza ofensiva internacional contra Donald Trump. Carrera constitucional. Demócratas accionan para revertir el fin del TPS a venezolanos. Les contamos. A todos los que se despiertan con esperanza, con rutina o con lucha, gracias por acompañarnos. Esto es Impacto Venezuela en su emisión matutina de noticias de este viernes 14 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó la Operación Lanza del Sur para enfrentar al régimen venezolano bajo la bandera antidrogas. Pero el Caribe es un laberinto criminal. Guerrillas, disidencias, planes, cárteles y ejércitos informales que desbordan cualquier mapa oficial. En este escenario, Trump eligió el blanco correcto o el enemigo que más ruido político le genera. Veamos a continuación el reporte que nos trae nuestra compañera Génesis Pérez. Si Estados Unidos creía que Venezuela representaba un problema por sí solo, se equivocó. Es una mecha encendida con 3 direcciones posibles. Cada frontera, Colombia, Brasil y Guyana, activaría un conflicto distinto con actores distintos y consecuencias impredecibles. En el oeste, Colombia vive un divorcio diplomático con Washington, pero sigue atrapada entre guerrillas, cárteles y una frontera que ardería al primer misil. En el sur, Brasil juega al gigante neutral, pero su silencio es estratégico. Posee la jungla más útil para operaciones de inteligencia. Y en el este, Guyana, enemiga declarada del chavismo en plena disputa por el Esequibo, sería el portaaviones terrestre de cualquier ofensiva regional. Cuando uno habla de una invasión terrestre, y es las bajas que se van a causar, indudablemente va a haber confrontación. Y eso sería terrible por el respaldo internacional de la comunidad que se habría sobre un tipo de esas operaciones y el mismo respaldo interno en los Estados Unidos, que ya empiezan a oírse voces críticas al respecto. Yo creo que Estados Unidos no estaría considerando una operación terrestre en este momento con las experiencias previas que han pasado en el pasado. No obstante, Estados Unidos parece no descansar hasta lograr su objetivo, que es sacar a Nicolás Maduro de en medio. Así lo confirmó el ex enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en un ultimátum que suena peligrosamente parecido a una escalada calculada. El destructor US Stockdale y el crucero US Gettysburg se acercan a pocos kilómetros de las costas venezolanas. Paralelamente, 2 aeronaves C-2A Greyhound aterrizaron en Puerto Rico, confirmando la presencia operativa del portaaviones US Gerald Ford. Estados Unidos está moviendo una amplia gama de arsenal militar y de embarcaciones de gran poder nuclear y disuasorio en el Caribe con propósitos de disuasión, pero no con propósitos de desarticulación del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado no se combate con portaaviones nucleares. Creo que aquí hay un mensaje más político y simbólico que un mensaje real. Habrá que ver tras bambalinas qué estrategia militar y por supuesto qué efecto político puede traer esto. Mientras la Armada apenas se acomoda en el Caribe, Estados Unidos suma otro ataque. Una menos, 4 muertos más y el conteo ya llega a 21 embarcaciones destruidas y 80 fallecidos desde septiembre. Ahora Washington lo envuelve todo bajo un nuevo nombre, Operación Lanza del Sur, presentada como un plan para defender la patria, eliminar narcoterroristas y proteger al hemisferio occidental. Pero las operaciones siguen sin pruebas públicas, sin contexto verificable y bajo la mirada de la ONU, que ya advierte posibles ejecuciones extrajudiciales. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Lo que pensamos importa, pero tu opinión aún más. Conecta con nosotros con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es: ¿la Operación Lanza del Sur de Trump sube la tensión con el régimen venezolano? Pero no podemos olvidar la existencia de grupos irregulares que dominan 3 fronteras con Venezuela: Colombia, Brasil y Guyana. Pero, ¿qué crees que está priorizando Estados Unidos? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. La administración de Nicolás Maduro sube el volumen a su estrategia de victimización. Ahora acusa a Donald Trump de agredir la soberanía de varios países
mientras el chavismo arrastra investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Una ironía brutal. Quienes son señalados de cometer presuntos crímenes de lesa humanidad impulsan un juicio internacional contra el presidente de Estados Unidos. ¿Lograrán consenso? Quique Frías nos cuenta más. Para el régimen de Maduro, los ataques contra presuntas lanchas no son operativos de rutina, son viles asesinatos y una excusa para destronar al chavismo tras más de 25 años en el poder. Maduro se vende como víctima de una cacería imperial y ahora apuesta porque internacionalmente se enjuicia al presidente estadounidense Donald Trump. El mismo chavismo, con cientos de señalamientos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ahora busca sentar a Trump en el banquillo de los acusados. Y esto amerita una acción judicial, porque hay responsabilidad penal en estos actos. Y es necesario que el mundo lo sepa. Responsabilidad penal tanto de quien da la orden como quien aprieta el gatillo. Un juicio en contra de Donald Trump, bueno, eso no va a pasar. Si la Corte Penal Internacional no ha juzgado a un violador de derechos humanos, asesino serial como Nicolás Maduro, mucho menos va a hacer algo en contra de Donald Trump, máxime si Estados Unidos no es miembro del Tratado de Roma y por lo tanto no participa en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, también insiste en que un ataque estadounidense dentro de Venezuela representa una agresión contra toda la población, contra todo el Estado, absolutamente todo lo que representa a la nación. De consecuencias incalculables para todas y para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para los Estados Unidos de América. La confrontación entre Estados. Estados Unidos lo ha dicho muy claramente, es una confrontación de Estados Unidos con organismos no estatales, en este caso el Cartel de los Soles. Eso lo ha dejado bien claro toda la vocería norteamericana. Confrontación entre Estados Unidos y el Cartel de los Soles comandado por Nicolás Maduro. Entre advertencias de guerra, acusaciones cruzadas y escenarios jurídicos improbables, la ofensiva chavista apunta al plano internacional. La región observa y el desenlace sigue abierto. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó que su país esté involucrado en acciones hostiles contra Venezuela. Aclaró que los entrenamientos de tropas estadounidenses no están vinculados con el despliegue en el Caribe. Recordó que la cooperación militar entre ambas naciones es histórica y que se rige por acuerdos bilaterales. Catherine García con los detalles. En medio de versiones sobre una posible intervención militar en Venezuela, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó cualquier vínculo de su país con acciones hostiles durante su conferencia de prensa semanal y aseguró que Panamá no presta su territorio para operaciones contra Venezuela ni contra ningún otro país. Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. O sea que no tiene que ver una cosa con la otra. Mientras tanto, seguimos cooperando. Si Panamá no... El prestar nuestra geografía para que otras instituciones de seguridad, como se hace con Panamá, que vienen de todas partes, es importantísimo. Es importantísimo y está el canal. O sea, está el canal de por medio también, que es una entidad que hay que salvaguardar y proteger integralmente todas las fuerzas policiales y militares del mundo. Mulino respondió a la inquietud sobre si la presencia de las tropas estadounidenses en suelo panameño se trata de entrenamientos acordados bilateralmente y autorizados por el Ministerio de Seguridad. Señaló que estos ejercicios no tienen relación alguna con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno venezolano considera una amenaza. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá en un área en donde entendemos que debe ser
idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares. El mandatario también recordó que Panamá ha sido históricamente sede de ejercicios militares multinacionales como el Panamax, enfocados en la protección del canal. Desde la eliminación del ejército en 1990, la cooperación con Estados Unidos ha sido constante y se renovó recientemente en abril pasado con un memorando de entendimiento que contempla mayor presencia militar estadounidense de forma temporal y rotativa. El informe de Freedom on the Net 2025 confirma el desplome de la libertad digital en Venezuela. El país cayó en una puntuación de apenas 26 sobre 100, ubicándose entre los regímenes sin libertades en Internet. Desde 2024, el chavismo ha profundizado el control informativo, mientras la autocensura se convierte en norma y mecanismo de supervivencia en toda la región, según alertó el relator de la OEA para la libertad de expresión. Juliana Palmar nos amplía. Venezuela se consolida en la posición como uno de los países más represivos en el entorno digital. Freedom House advierte que la libertad en Internet cayó 4 puntos en un año, un retroceso impulsado por la censura masiva y la vigilancia estatal. Más de 200 dominios, entre ellos medios independientes y plataformas opositoras, fueron bloqueados tras las elecciones presidenciales del 2024, en un intento por borrar toda versión alternativa a la narrativa oficial. Es importante notar cómo Venezuela cayó en el ranking y tiene un peor puntaje en este Freedom on the Net, que es el reporte anual sobre violaciones a los derechos humanos que tiene la ONG Freedom House. Esto refleja las gravísimas violaciones y restricciones que han tenido los derechos humanos en Venezuela en Internet desde las presidenciales de 2024. En ese periodo vimos un aumento dramático en la censura en Internet, vimos la expansión del uso de tecnologías de vigilancia. La represión no se limita al control técnico. El gobierno transformó las redes sociales en un instrumento de intimidación política. A través de la llamada Operación Tuntún se difundieron detenciones y confesiones forzadas para sembrar miedo entre los usuarios. La exposición pública del castigo se ha convertido en un método de disciplinamiento colectivo que busca desmovilizar la protesta y silenciar la crítica. Solicitud y el uso de la delación a través de aplicaciones como VENAP para, ciudadanos reportando lo que hacen otros vecinos y conocidos, porque, el gobierno está muy débil, o se sentía muy débil, no quería que nadie lo criticara o criticara los resultados publicados por el CNE. Y luego, toda esa campaña de intimidación gravísima con la intención de que la gente no hablara. El informe coincide con la advertencia del relator de la OEA, Pedro Vaca, quien señala que la autocensura ya domina el clima informativo en la región. En Venezuela, este fenómeno es la consecuencia directa de un ecosistema mediático asfixiado por la persecución y la precariedad. La censura, la desinformación y el miedo se fusionan como una estrategia de control total que redefine la relación entre poder y ciudadanía en la era digital. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. 2 hechos, 1 minuto y la verdad sin maquillaje. Esto es Impacto en 60 segundos. Uso diario. Más de la mitad de los venezolanos consumen streaming. El 56,8% de la población utiliza las plataformas digitales diariamente, según la encuesta nacional de consumo cultural 2025 de la Universidad Católica Santa Rosa. Netflix lidera el mercado, pero Magis TV gana terreno por su accesibilidad. El 71% de la población ve televisión y el 55% escucha radio. Los dispositivos más usados son los televisores inteligentes con 86,3% y los celulares 41,7%. A pesar de la crisis, el venezolano consume cultura y entretenimiento como vía de escape emocional. Venezolanos, colombianos y ecuatorianos detenidos en operativo contra una célula de los Lobos en Ecuador. La Policía Nacional capturó a 18 miembros del grupo criminal en Cotopaxi, Manabí y Guayas. Entre ellos figuran Mario P. y Yair A., identificados como objetivos de intermedio valor. Los allanamientos apuntaron a redes vinculadas a asesinatos, sicariatos, secuestros,
tráfico de armas, extorsión y narcotráfico. Los Lobos son considerados como una de las bandas más peligrosas del país. El comandante Pablo Dávila destacó el compromiso de neutralizar estas estructuras. Cambiando de tema, más de 100 congresistas demócratas presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos solicitando revertir el fin del TPS venezolano. Alegan que la decisión del Ejecutivo es una usurpación de la autoridad del Congreso y que las condiciones humanitarias persisten, dejando a cientos de miles de beneficiarios en desamparo. Retomamos con Catherine García. La lucha por el estatus de protección temporal se centra en un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos. Más de 100 legisladores demócratas liderados por el senador Chris Van Hollen y la representante Debbie Wasserman Schultz presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito pidiendo revertir la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar el TPS. Su argumento central es que el Ejecutivo usurpó la autoridad legislativa y que las condiciones humanitarias en Venezuela persisten, justificando la continuidad del beneficio. El Ejecutivo envía un mensaje confuso, ya que por un lado está validando que en Venezuela existe una dictadura, un gobierno ilegítimo que afecta a sus residentes. Por otro lado, ha eliminado el TPS. El poder de otorgar el TPS le corresponde a la rama ejecutiva que lidera el presidente Donald Trump, y no es una usurpación de los poderes del Congreso, ya que no es el Congreso el que está otorgando el TPS. De hecho, el primer TPS que se otorgó a los venezolanos lo hizo el presidente Trump a su salida. No creo que este recurso vaya a tener mucho éxito en la Corte Suprema si se aplica el principio de la separación de poderes. Tras la decisión de la Corte Suprema en octubre, la terminación efectiva del TPS el 7 de noviembre llevó a la ilegalización instantánea a más de 600,000 venezolanos, quienes perdieron sus permisos de trabajo y protección contra la deportación. Este hecho provocó un inmediato impacto social y económico, con reportes de quejas en comercios de Florida debido al miedo de la diáspora venezolana a ser detenida. Se envía un mensaje confuso a la comunidad internacional, ya que por un lado el gobierno de los Estados Unidos en este momento está enfrentado con el narcogobierno de Maduro y ha hecho un despliegue nunca antes visto en el Caribe. Y en ese sentido, si estamos justificando y los ataques que han surgido a los diferentes barcos narcotraficantes y que se dirigen hacia los Estados Unidos, lo que estamos es validando que en Venezuela en este momento todavía está muy inestable, que tiene un gobierno ilegítimo y que los venezolanos necesitan protección de los Estados Unidos y que no pueden regresar a Venezuela a un gobierno ilegítimo. Así que ciertamente hay que ponerse de acuerdo el Ejecutivo con el Congreso para que logren que los venezolanos puedan continuar con este beneficio de TPS. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración extendió la validez del documento de autorización de empleo hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, esta prórroga es restrictiva. Solo beneficia a quienes solicitaron o fueron aprobados bajo la designación de 2021 antes de la fecha límite de 5 de febrero de 2025. El beneficio no admite nuevas solicitudes bajo esa ronda, manteniendo en la incertidumbre a miles fuera de ese plazo. Y en impacto positivo, la UNESCO aprobó el expediente técnico que postula el joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un paso decisivo rumbo a su posible inscripción en diciembre de 2025. La decisión reconoce esta expresión esencial en el folclore nacional como una manifestación artística profundamente arraigada a la identidad cultural del país. Más que un baile, el joropo es una síntesis de música, poesía popular, vestimenta y tradición oral transmitida por generaciones en comunidades rurales y urbanas de Venezuela. Su ejecución exige destreza, improvisación y conexión emocional, y su preservación ha sido impulsada por cultores, investigadores y colectivos que lo defienden como símbolo de resistencia cultural. La aprobación del expediente por parte de la UNESCO refuerza su valor como patrimonio vivo y como herramienta de cohesión social en tiempos de transformación. Amigos, de esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Los invitamos a suscribirse a Impacto Venezuela en YouTube, seguirnos en las redes sociales y visitar la página web para más análisis, entrevistas y noticias de última hora. Atentos a la programación especial de este fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Muchísimas gracias por su sintonía.